Muy buenas tardes. En Santiago de Cali, hoy 21 de octubre de 2021, siendo las 2:11 de la tarde. Doctor Juan Camilo, corrijamos ahí en el acta. En cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución 0216 del 25 de mayo del 2020, artículo 2.1, proferido por la Procuraduría General de la Nación y acogidas por la Personería Distrital de Santiago de Cali en la resolución 120 del 26 de mayo del 2020, nos encontramos reunidos a través de la plataforma virtual Meet para dar continuidad a la diligencia de audiencia dentro del proceso adelantado contra Fabiola Perdomo Estrada en su calidad de investigada dentro del expediente 37720. La presente diligencia la presido yo, Ximena María Osorio Tello, soy personera delegada adscrita a la Dirección Operativa para la Vigilancia y la Conducta Oficial y en calidad de secretario de la audiencia el doctor Juan Camilo Muñoz Sante, a quien solicito me verifique la asistencia de los sujetos procesales y si se ha recibido algún documento con destino al proceso. Doctor Juan Camilo, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora Jimena y a los presentes. Me permito informarle que en la presente reunión virtual nos acompaña la doctora Fabiola Perdomo Estrada, quien ya ha sido previamente identificada y quien funge en la misma calidad de investigada. Está acompañada por su apoderado de confianza, el doctor James Antonio López Arango, quien ya previamente ha sido identificado igualmente. Me permito informarle, doctora Jimena, que no se ha llegado ningún documento con destino a este proceso y que la audiencia que nos ocupa el día de hoy es para escuchar los alegatos de conclusión del doctor James Antonio López. Listo, muchas gracias, doctor Juan Camilo. Bueno, entonces procedemos entonces a darle el uso de la palabra al abogado de la doctora Fabiola Perdomo, al doctor James Antonio López, para que presente sus alegatos de conclusión. Doctor James, muy buenas tardes. ¿Tiene el uso de la palabra? Bueno, buenas tardes, doctora Jimena, y los demás participantes de esta audiencia. Bueno, pero no aburrirlo mucho. El proceso disciplinario se inicia en virtud del informe presentado por la Contraloría de Santiago de Cali bajo el número radicado 2020-243-02-7022, con ocasión del informe denominado Visita Fiscal a los contratos celebrados bajo la declaratoria de urgencia manifiesta por la Secretaría de Bienestar Social del Distrito Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DATIC. Hallazgo número 1, en el que se manifiesta que se observó que 2 contratos que se describen en un cuadro en el auto de aplicación del procedimiento verbal fueron suscritos de manera verbal y con anterioridad a la expedición de los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal, y en el mismo se hace mención a 2 contratos a saber: convenio de colaboración 4146.010.27.1.0005-2020, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y tecnológicos para atender a la población vulnerable del distrito de Santiago de Cali mediante la entrega de bonos intercambiables por mercados y productos de primera necesidad al distrito en el marco de la urgencia manifiesta generada por la pandemia del COVID-19, declarada mediante decreto número 4112.010.20.0734 del 2020. El plazo del convenio será hasta el 30 de agosto del 2020 o hasta que se realice la redención de la totalidad de los bonos por parte de la población beneficiaria o hasta que dure el estado de emergencia económica, social y ecológica, lo primero que ocurra, contado a partir del 26 de marzo del 2020, de acuerdo con la autorización de inicio de actividades otorgada por la Secretaría de Bienestar Social mediante el acta suscrita para esos fines ese mismo día. Segundo, contrato número 4146.010.26.1.0889-2020, cuyo objeto es adquisición de 1.500 mercados
como asistencia alimentaria para grupos de población vulnerable del distrito de Santiago de Cali, en el marco de la urgencia manifiesta generada por la pandemia COVID-19, declarada mediante decreto número 4112-010-20.0734 del 2020, plazo hasta el 30 de junio del 2020, contados a partir de la fecha del acta de inicio y el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución conforme a la normatividad vigente aplicable. En el cargo formulado a mi defendida, la personalidad de Santiago de Cali le reprocha en la página séptima del auto 729 del 29 de septiembre del 2021, básicamente contratar mediante contratación directa bajo la modalidad de urgencia manifiesta con anterioridad a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, el que solo se obtuvo cuando se suscribió el contrato respectivo, y después aclara que cuando se autorizó la ejecución contractual se omitió presuntamente el trámite presupuestal que garantizará su posterior pago, como le indica la circular de la Contraloría General de la República número 006 del 19 de marzo del 2020, obteniendo el certificado de disponibilidad presupuestal el 12 de junio del 2020 y 16 de junio de 2020 respectivamente, desconociendo lo establecido en la Ley 80 del 93, efectuando contrataciones sin efectuar los trámites presupuestales que autorizan el pago posterior a lo pactado. En los cargos formulados se enlista una serie de normas que, en sentir de la personalidad con la conducta omisiva descrita, vulnera con su actuar la disciplinada, a las que me referiré más adelante. Como bien se puede apreciar, la personalidad exacta de este proceso, por cuanto en su parecer se tienen las siguientes situaciones que ameritan adelantar el proceso que nos ocupa. Primera, contratar en el marco de la urgencia manifiesta con anterioridad a la expedición de los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal. 2. Solo cuando se suscribió el contrato se contó con el certificado de disponibilidad presupuestal. 3. Cuando se autorizó la ejecución se omitió presuntamente el trámite presupuestal. Por lo expuesto en precedencia, para el operador disciplinario se debió contar con el certificado de disponibilidad presupuestal para autorizar la ejecución de las actividades requeridas para mitigar los efectos del aislamiento obligatorio en la ciudad de Santiago de Cali. Considera que ese es el momento en el cual se debe contar con dicho requisito, acuñando en esa descripción que se efectuó la contratación sin efectuar los trámites presupuestales que garantizaran el pago posterior de lo pactado. Pero ocurre que se puede tener los recursos presupuestales que aseguren el posterior pago de lo autorizado y no contar con el certificado de disponibilidad presupuestal, que es el documento cuya finalidad es certificar su existencia, y ello no significa que se carezca de recursos para garantizar el pago. Para el desarrollo de estos alegatos se desarrollarán los distintos aspectos que comportan la formulación de los reparos efectuados y el cargo formulado, que comportan el reproche efectuado en este proceso disciplinario. Considero de especial importancia aclarar en este proceso cuál es el procedimiento que tiene el servidor público, que debe seguir el servidor público para realizar la contratación estatal que permita conjurar los hechos constitutivos de la declaratoria de urgencia manifiesta, con el fin de determinar su deber ser para actuar en forma rápida, oportuna e inmediata, como lo exige dicha figura, frente a la situación imprevista e irresistible que constituye una de las varios eventos que posibilita la implementación de la misma. Así las cosas, me referiré a la figura de la urgencia manifiesta, las facultades que tiene el operador contractual con la implementación de esta figura. Me pronunciaré sobre el momento en el cual se debe contar con el certificado de disponibilidad presupuestal en el marco de la contratación bajo la modalidad de urgencia manifiesta, sobre los efectos que tiene la circular de la Contraloría General de la República número 6 del 19 de marzo del 2020, como también sobre la inexistencia de incumplimiento de las normas enlistadas por la personería en el auto 729 del 2 de septiembre del 2021, que conduce necesariamente a la conclusión de que no se vulneró deber funcional alguno de los igualmente enlistados en el mencionado auto de la personería por parte de mi representada, que necesariamente debe llevar a concluir
que el cargo formulado sea considerado como desvirtuado por su despacho. La urgencia manifiesta. Es necesario señalar que una regla que ha perdurado desde la vigencia del antiguo Código Fiscal, Ley 110 de 2012, es la obligación de las entidades estatales de seleccionar siempre a sus contratistas mediante licitación o concursos públicos y bajo el procedimiento previsto en el Estatuto Único de Contratación de las Entidades Estatales y sus reformas, y muestra la desconfianza del Legislativo para con el Ejecutivo al no permitirle definir libremente las reglas para seleccionar a su co-contratante. La consagración de estas reglas se sustenta en primer lugar en que la licitación o concurso público le permite a la administración pública, atendiendo al interés general, obtener las mejores condiciones de experiencia, calidad y precio de los bienes y servicios proporcionados por un contratista. Y en segundo lugar, en que con unas reglas claras, objetivas y libres de cualquier criterio de evaluación subjetivo, contenidas en los pliegos de condiciones o en los términos de referencia, se logra garantizar la igualdad de oportunidades entre quienes pretendan ofrecer sus bienes y servicios a la entidad estatal. Las garantías a los asociados para participar en procesos de selección contractual están relacionadas con tres principios. Principio de concurrencia, concebido como garantía en desarrollo del principio de igualdad, que supone que las entidades públicas tienen la obligación de permitir la participación de cualquier persona que se encuentre en capacidad de ofrecer servicios. El principio de publicidad, que posibilita dar a conocer oportunamente a los asociados la apertura de procedimientos de selección de contratista. El principio de economía, por el cual las normas de selección y en los pliegos de condiciones para la escogencia de contratistas cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. El principio de selección objetiva, con el que se pretende que la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y en general cualquier clase de motivación subjetiva. Ahora bien, si la regla general es la licitación o el concurso público, también se consagra la contratación directa como la excepcionalidad a dicha regla. Es así como el artículo segundo, numeral cuarto de la Ley 1150 del 2007, consagra los eventos en los cuales procede la contratación directa, entre los cuales se encuentra la modalidad de urgencia manifiesta. La doctrina definió la urgencia manifiesta como una causal de contratación vinculada con situaciones apremiantes que implican la necesidad inmediata de bienes, obras o servicios. Ello implica que la ley, privilegiando el interés general, sacrifica los principios de igualdad y transparencia que sustenta la licitación o concurso público, pues procedimientos de esta naturaleza demandan tiempo que no permitiría atender las situaciones que generaron la declaratoria de urgencia mediante la consecución en el menor tiempo posible de obras, bienes o servicios. Al respecto, se puede consultar Ernesto Matallana, Manual de Contratación de la Administración Pública, Universidad Externado de Colombia, de edición del año 2005, en las páginas 320, en las cuales también cita a otro tratadista muy importante y pertinente para en general la contratación pública, al doctor Luis Guillermo Dávila Vinuesa, en su obra Régimen Jurídico de la Contratación Estatal, del año 2001. El artículo 42 de la Ley 80 del 93 establece los eventos en los cuales procede la contratación mediante la modalidad de urgencia manifiesta. A, cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes o la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro. B, cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción. C, cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas. D, y en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección. De ahí que podemos afirmar, sin lugar a dudas ni equívocos, que en una situación de anormalidad que origine la declaratoria de urgencia manifiesta, la contratación bajo esta modalidad no comporta procesos de selección contractual, por las mismas características de la emergencia que se quiere afrontar, que no permite acudir a los procedimientos de selección contemplados
para situaciones de normalidad. Esta distinción es bien importante porque si tenemos claro el marco conceptual sobre el que se debe mover el operador contractual, como lo fue la Secretaría de Bienestar Social, nos permite tener claridad respecto de las argumentaciones que presentaré respecto de cada uno, respecto del cargo formulado por su despacho. Repito, insisto, no había posibilidad de adelantar un proceso de selección contractual para la entrega de estas ayudas alimentarias. Al respecto, puede consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección B, consejero ponente doctor Alberto Montaña Plata, Bogotá, 5 de marzo del 2020, radicación 11-001-26-2011-2000-37-00, número interno 41619, actor Alejandro Londoño Jaramillo, demandado Nación, Presidencia de la República y otros, referencia a acción de nulidad, una apelación de sentencia. De otro lado, calamidad pública la define el artículo 4 de la Ley 1523 del 2012 como el resultado que se encadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar las acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. Los hechos y situaciones de anormalidad que han puesto a la humanidad en situación de vulnerabilidad frente al coronavirus son las que se determinaron en la declaratoria de emergencia social y ecológica hecha por el Gobierno Nacional y que son las mismas que permiten al configurarse la situación de calamidad pública que vivimos desde el mes de marzo del 2020 para acudir a la contratación directa mediante la modalidad de urgencia manifiesta. En cuanto a la forma, los contratos estatales que se celebren en razón de la declaratoria de urgencia manifiesta, si las circunstancias lo permiten, se debe plasmar en escrito entre las partes. Pero hay momentos en que las circunstancias no lo permiten y en esos casos solo bastará que se deje constancia escrita por parte de la entidad estatal dirigida a consentir la ejecución de las obras o labores requeridas para conjurar la emergencia. Sobre el particular, el Consejo de Estado en la sesión tercera, subsección A, sentencia del 16 de septiembre del 2013, consejero ponente, doctor Mauricio Fajardo Gómez, expediente 30.683, dijo: en segundo lugar, se encuentran los eventos de suma o extrema urgencia que comportan situaciones de tal gravedad y premura que su solución no da espera siquiera para lograr un acuerdo entre las partes respecto de la contraprestación esperada por la actividad a ejecutar y menos de verter a escrito su acuerdo. Tal es el caso de los sucesos de calamidad o desastres, generalmente constitutivos de fuerza mayor, que impiden a todas luces la apertura de un espacio entre las partes para discutir los términos de lo que eventualmente sería la minuta de un contrato. Consciente de este estado de apresuramiento que justificaría la imposibilidad de solemnizar el negocio estatal, el legislador dotó a la administración de la facultad de abstenerse incluso de la suscripción del escrito contentivo del contrato necesario para resolver la situación, con la única salvedad de que tales circunstancias se deberá dejar constancia escrita de la entidad estatal dirigida a consentir la ejecución de las obras o labores requeridos para conjurar la emergencia. En relación con el precio, incluso se puede acordar con posterioridad al inicio de la ejecución del correspondiente contrato. Sobre el particular, dijo la Corte Constitucional en la sentencia C772 de 1998, magistrado ponente, doctor Fabio Morón Díaz. En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley, que no permita la suscripción del contrato escrito, se prescindirá de este y aún del acuerdo acerca de la remuneración. No obstante, deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante.
A falta de acuerdo previo sobre la remuneración de que trata el inciso anterior, la contraprestación económica se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de lo contratado. Si no se lograra el acuerdo, la contraprestación será determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del gobierno y a falta de este por un perito designado por las partes. Pero permítame, señora personera, hacer algunas precisiones sobre lo que posibilitan en materia contractual la declaratoria de urgencia manifiesta. Primero, se pueden realizar traslados presupuestales internos, es decir, de rubros existentes en el presupuesto aprobado por el Honorable Consejo Municipal para atender los gastos que se ordenarán. Segundo, teniendo la certeza sobre la existencia de las partidas presupuestales necesarias, se pueden ordenar gastos, como lo explicaré en forma detallada y precisa más adelante. Esto lo contempla el artículo 25, numeral sexto, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 del 2007. No hay procesos de selección de contratista. Cuarto, no se requiere un despliegue de publicidad y una convocatoria como los previstos en el riguroso proceso de licitación o concurso público, sino que se podrá garantizar cierto nivel de convocatoria y algún grado de publicidad para la selección del contratista. Quinto, para la escogencia del contratista que ejecutará las actividades con las cuales se entrará a contrarrestar o mitigar los efectos nocivos del hecho que origina la emergencia o calamidad, se tendrá en cuenta la idoneidad del contratista y los precios del mercado existentes al momento de la ejecución de las actividades en el lugar donde se desarrollarán las mismas. Sexto, para el inicio de la ejecución de las actividades no se requiere incluso la celebración del contrato, basta una autorización escrita para su ejecución. 7, se puede prescindir incluso del precio. 8, a falta de acuerdo previo sobre la remuneración o precio, la contraprestación económica se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de lo contratado. Si no se lograre el acuerdo, la contraprestación será determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del gobierno y a falta de este, por un proyecto designado por las partes. Noveno, declarar la urgencia y celebrar el contrato o contratos derivados de esta, se deberá poner en conocimiento de tal hecho de forma inmediata al órgano de control fiscalmente competente, remitiendo la documentación relacionada con el tema para lo de su cargo. En esta última hay una variación que se produjo con motivo de la expedición del decreto 440 del 2020, en donde el Consejo de Estado, en ejercicio del control de legalidad, entró a hacer algunas consideraciones en una forma diferente, puesto que él mismo se refiere a las condiciones que originaron la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, que son la base de la declaratoria de urgencia manifiesta para el año 2020, emanada de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Se debe anotar que al tratarse de una circunstancia imprevista y apremiante que requiere de acciones inmediatas, no es necesario realizar estudios previos. Es por ello que el artículo 2.2.1.2.142 del decreto 1082 del 2015 establece que si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces de acto administrativo de justificación y en este caso la entidad estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos. Lo anterior es concordante con las previsiones del artículo 7º del decreto legislativo 440 del 2020, con el que se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal con ocasión de la declaratoria de emergencia económica de marzo del 2020. Todas estas precisiones son la síntesis de las recomendaciones efectuadas por la Procuraduría General de la Nación con motivo de la declaratoria de urgencia manifiesta a raíz del fenómeno de ola invernal que vivió el país en los años 2010 y 2011 y las que emitió con motivo de la presente situación de emergencia sanitaria, como también los parámetros de la Contraloría General de la República en el presente año. Mire usted, por ejemplo, que en una situación de normalidad los contratos estatales solo pueden ser adicionados hasta el 50% del valor inicial del contrato. En cambio, en una situación de anormalidad,
como la que vivimos desde marzo del 2020, los contratos estatales pueden adicionarse sin limitación al valor. Eso lo prevé el decreto 440 del 2020. Ahora bien, considero de interés señalarle a su despacho que los contratos estatales se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y este se le da escrito, conforme lo establece el artículo 41 de la Ley 80 del 93. Pero el inciso cuarto del mencionado artículo 41 de la Ley 80 del 93 consagra una excepción a dicha regla general de contratación que permite, en el caso de contrataciones mediante urgencia manifiesta, que no permita la suscripción del contrato, se pueda prescindir del mismo e incluso de la determinación de la remuneración del contratista, dejando constancia escrita de la autorización impartida por la entidad contratante. Recuérdese que si se implementa esta modalidad de urgencia manifiesta es porque las situaciones de hecho que la originan no permitían acudir a los procesos de selección propios de la contratación directa en tiempos en los que no existen las situaciones anormales que llevaron a su declaratoria, como lo establece el artículo 42 de la Ley 80 del 93. En materia presupuestal, el parágrafo del artículo 42 de la ley indicada en precedencia permite que con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se pueden hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal contratante. Todo ello porque la actuación del Estado en estos eventos demanda una actuación inmediata, pronta, oportuna, con celeridad que permita atender los hechos y eventos que originan la emergencia o situación que origina su declaratoria, y atención que no permite atenderla con la normatividad prevista para adelantar procesos de selección en tiempos normales. El Consejo de Estado se ha ocupado de dicha figura en diversas oportunidades. Cito el pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil, donde emitió el concepto 925 del 26 de noviembre del 96, que sobre la urgencia manifestó. Abro comillas, en virtud del principio de transparencia, la escogencia del contratista se efectúa siempre a través de licitación o concurso, salvo en los casos que expresamente señale la ley en los que se puede contratar directamente. Uno de estos es la urgencia manifiesta. Esta modalidad constituye una excepción dada la importancia de la necesidad que debe suplirse. Se parte del supuesto de la no interrupción del servicio al considerarse como urgente la contratación de ciertos bienes y servicios como su suministro, la prestación de servicios, la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se trate de situaciones relacionadas con los estados de excepción o de conjurar situaciones relacionadas con hechos de calamidad o constitutivas de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas, y en general de situaciones similares que imposibilitan acudir a los procedimientos de selección o concurso. Lo excepcional de la contratación en las eventualidades anotadas permite prescindir del contrato escrito y aún del acuerdo acerca de la remuneración en aras de asegurar la inmediata ejecución, debiendo en todo caso dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante. Por ello, se permite que la remuneración pueda pactarse con posterioridad al inicio de la ejecución del contrato. En caso de desacuerdo, la ley prevé mecanismos alternativos para solucionar las diferencias que se susciten sobre el particular. Para facilitar la disposición de los recursos que demanden la urgencia manifiesta, la ley autoriza a las entidades para efectuar los traslados presupuestales internos que se requieran. Nótese que la norma no exige la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal para que las actividades contractuales requeridas para afrontar los efectos de las causas que originan la urgencia manifiesta se autoricen por parte del contratante, por el apremio que se tiene para contrarrestar el hecho o evento que la origina, que no da espera. Lo que sí debe hacer la entidad es realizar los trámites para los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente. Es decir, la norma indicada permite que la entidad contratante autorice el inicio de las actividades contractuales requeridas y, si no tiene los recursos, proceda a efectuar los traslados internos presupuestales que se requieran. Pero sin el desarrollo de esas actividades y de los hechos que originaron la urgencia, permite suscribir el contrato posteriormente, en el trámite del mismo, se debe aportar el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.
En el auto del Tribunal Administrativo, en el Tribunal de Arbitramiento de Hidroplan Limitada, con el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena, quien al pronunciarse sobre aspectos presupuestales de la urgencia manifiesta se refiere a lo dicho en la sentencia del 27 de abril de 2006, expediente número 14275, número interno 1994 05229, expresada en los párrafos anteriores, y es quien resalta. Ahora bien, en relación al cumplimiento de los requisitos presupuestales y de contratación en la declaratoria de urgencia manifiesta, resulta necesario advertir que, teniendo en cuenta la finalidad que la misma persigue, esto es la adopción de medidas inminentes para evitar la afectación del servicio público y del interés general, es viable que las entidades estatales puedan prescindir de requisitos de índole presupuestal, e incluso se reitera que se prescinda del escrito constitutivo del contrato. Y más adelante, en esa misma providencia, citando al tratadista Vinuesa, cita lo siguiente, comillas, empero esto es importante para resaltar que se pueden iniciar las obras, servicios o suministro de bienes sin siquiera saber su valor, es decir, trasladando este concepto al campo presupuestal sin ni siquiera el registro presupuestal. Este debe obtenerse cuando haya acuerdo sobre la remuneración y se le ve escrito aún después de terminar las obras. Reclamar los pliegos de condiciones, la disponibilidad presupuestaria del registro y aún la exigencia del contrato en términos semejantes a los ordinarios no solo implica desconocimiento, sino que podría, de hacer carrera una tesis semejante, dar al traste con la urgencia manifiesta. De otra parte, se trae como referencia la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sesión tercera, subsección C del Consejo de Estado, en el fallo del 13 de abril del 2015, radicación 08001-23-00-2001-01156-01, número interno 30.685, al resolver una acción contractual contra el municipio de Sabana Larga Atlántico, que advirtió que en los contratos regidos por la Ley 80, la falta de disponibilidad presupuestal no constituye per se una causal de nulidad absoluta en cuanto es un requisito de ejecución y no de validez del contrato. Sin embargo, en el presente asunto, si bien es cierto, inicialmente se prescindió del contrato escrito, se impartió la autorización de que trata el artículo 42 de la Ley 80 del 93, y antes de la celebración del contrato número 4146.010.26.1.0412, se expidió el CDP 3513-2436 del 6 de abril del 2020, cumpliendo con el requisito de ejecución para garantizar la existencia de la apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos y la atención de los gastos derivados de los mismos. Bien, ahora me voy a pronunciar con relación a la circular 6 del 19 de marzo del 2020 de la Contraloría General de la República. Al respecto, es necesario manifestar que esa circular expedida por el señor Contralor General de la República trae dos aspectos. Uno, el relativo a la forma de remitir la información requerida para el ejercicio del control fiscal, competencia de ese órgano de control. Y el otro aspecto se refiere a unas recomendaciones frente al cumplimiento de las exigencias legales para la celebración de los contratos estatales en forma directa bajo la figura de la urgencia manifiesta. Sobre lo que es unas recomendaciones, podríamos decir dos cosas conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Uno, acción de recomendar. Dos, consejo que se da a una persona por considerarse ventajoso o beneficioso. Es decir, que en esa circular el Contralor aconseja, recomienda, sugiere a los servidores públicos que realicen las acciones allí enlistadas, pero esas recomendaciones no tienen fuerza coercitiva, porque ello equivaldría a coadministrar, actividad que no está dentro del marco funcional del señor Contralor General de la República,
previsto en el artículo 268 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 04 de 2019, pero además está en contravía con las disposiciones del inciso tercero del artículo 41 de la Ley 80 del 93, por lo que priman las disposiciones de la ley. Sobre el valor de las circulares de las entidades públicas se pronunció el Consejo de Estado, sesión segunda, subsección B, consejero ponente, doctor Gerardo Arenas Monsalve, Bogotá, 20 de marzo del 2013, radicación número 08023-23-2010-00-135-01, número interno 1575-12, actor Edgar Enrique Gil Mora, demandado Distrito Industrial y Portuario Barranquilla, en consecuencia con lo expresado en estos alegatos sobre las mismas en los siguientes términos. Las instrucciones o circulares administrativas son susceptibles de ser demandadas ante la jurisdicción contenciosa si contienen una decisión de la administración capaz de producir efectos jurídicos frente a los administrados. Esto es, si son actos administrativos, pues si se limitan a reproducir el contenido de otras normas o las decisiones de otras instancias, o a brindar orientaciones e instrucciones a sus destinatarios sin que contengan decisiones, no serán susceptibles de control judicial. Igualmente se ha sostenido que si las circulares o las cartas de instrucción tienen por objeto dar a conocer el pensamiento o concepto del superior jerárquico a sus subalternos en relación con determinadas materias, o impartir instrucciones a los empleados de las distintas dependencias sobre la mejor manera de cumplir las disposiciones normativas sin que se contengan decisiones, se está en presencia de simples actos de servicio. No obstante, puede ocurrir que por esta limitación de funciones o por invadir el ejercicio de las mismas o por error de técnica administrativa a través de un acto de servicio, trátese de una circular o de una carta de instrucción, se tomen decisiones que son verdaderos actos administrativos, evento en el cual, sin duda alguna, pueden ser demandables por vicios en su forma ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo. Es claro que el señor Contralor General de la República no es superior de los distintos servidores públicos que hacen parte de las distintas entidades públicas que conforman el nivel ejecutivo, legislativo o otro tipo de entidad pública. Como puede verse, esa circular no es un acto administrativo, en ella no se toman decisiones, se establecen una serie de recomendaciones que dice en ese numeral son aconsejables. Por ello, señora persona delegada, con el respeto que le tengo, no puede su despacho decir, como efectivamente lo hizo en la enunciación de las normas presuntamente violadas por mi defendida en el auto 729 del 2 de septiembre del 2021, que mi defendida violó dicha circular, puesto que dicho documento no es ninguno de los enlistados en el artículo 34, numeral primero, relativo a los deberes que debe cumplir un servidor público, ni tampoco ninguno de los enlistados en el artículo 35 que consagra las prohibiciones. Además, como ya lo expresé, no es un acto administrativo ni es orden de superior competente. Además, los aspectos sobre los cuales versan las mencionadas recomendaciones son aspectos de ley que mi defendida cumplió durante el trámite de la contratación de urgencia manifiesta que nos ocupa. Permítame, señora personera, participarle que la circular 6 de la Contraloría General de la República se inaplicó parcialmente por el Consejo de Estado. Se inaplicó la circular del 19 de marzo del 2020, cito lo siguiente, se inaplicó la circular 6 del 19 de marzo del 2020, por medio de la cual la Contraloría General de la República estableció que la declaratoria de urgencia manifiesta y los contratos debían ser remitidos a ese organismo para lo de su cargo, por ser manifiestamente contraria al ordenamiento legal superior de excepción, a pesar de que el Estatuto de Contratación Estatal establece que una declaratoria de urgencia manifiesta, así como la consecuente celebración de contratos directos de las entidades deben ser remitidas a la Contraloría
para lo de su cargo, en este caso no es necesario adelantar este procedimiento. La circunstancia que es la prevención y motivación de la COVID-19 ya fue reconocida como una razón válida de estas figuras jurídicas mediante el artículo 7 del Decreto Legislativo 440 del 2015 de abril del 2020. La verificación por parte de los organismos de control fiscal de los hechos y circunstancias que dan lugar a la urgencia manifiesta según el artículo 43 de la Ley 80 del 93 y el estudio acerca de la necesidad de la contratación directa carecen de objeto. Recuérdese que ese numeral regulaba que se debían enviar en cumplimiento de las disposiciones del artículo 43 los actos de declaratoria a examen de legalidad por parte de las Contralorías. Bueno, pronunciamiento respecto de las normas presuntamente violadas con la actuación de mi defendida señaladas por el operador disciplinario. Primero, se le indica no haber dado cumplimiento a su manual de funciones consagrado en el decreto 411.0.20.0673 de 2016, que le implica desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignados acorde a su competencia, puesto que le fue atribuida en el decreto 0734 de 2020, con el que la Alcaldía de Santiago de Cali declaró la urgencia manifiesta en Santiago de Cali la función de adquirir el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras para prevenir, contener o mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19. Decreto que establece en su artículo 2 que los contratos que se celebren al amparo de la presente declaración de urgencia manifiesta se acogerán a lo dispuesto por la Ley 80 del 93 sobre dicha materia y se apegarán a los postulados que rigen el ejercicio de la función pública en la contratación estatal y que mediante decreto 4112.010.20.0737 de marzo 24 del 2020 se le otorga atribuciones en materia de contratación a las secretarías y otras dependencias de la Administración Central de Santiago de Cali. Es decir, aquí le están indilgando el no haber dado cumplimiento a las disposiciones de este último decreto 0734 de marzo 24 del 2020 en armonía con las funciones asignadas en el decreto 0734 de 2020 en materia de esta contratación. Por el contrario a lo señalado por el operador disciplinario, la disciplinada ejecutó la función asignada en el decreto 0734 del 2020, que declara la urgencia manifiesta con apego a las disposiciones que regula esa figura de urgencia manifiesta en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 80 del 93. En este concepto de violación no se establece una relación de causa, nexo causal y efecto de la conducta indilgada, es decir, en mi parecer y con el debido respeto, dicho concepto de violación es una enunciación de disposiciones violadas, mas no plasma las razones de hecho y de derecho con las que se considera que se vulneraron las normas indicadas. Como ya se explicó al inicio de estos alegatos y en la versión libre de mi defendida, la Secretaría de Bienestar Social, atendiendo las condiciones de aislamiento obligatorio, restricción de la movilidad, condiciones del mercado de suministro de bienes, desabastecimiento en algunos momentos, determinó que no se implementaría la suscripción del respectivo contrato de suministro de bienes, sino que se daría autorización escrita al respectivo contratista para que iniciara las actividades contractuales de suministro que le permitieran a la Administración de Santiago de Cali contar con las ayudas alimentarias que la población vulnerable de la ciudad requería en ese momento de marzo del 2020, donde se presentaba aislamiento, restricción de la movilidad, limitación en la prestación del servicio público y el temor latente de exposición al contagio del virus. Dicha autorización se encuentra regulada por el inciso 4 del artículo 41 de la Ley 80 del 93. Se debe acotar que la autorización impartida al contratista para que iniciara sus actividades contractuales de suministro de bienes no es un acto administrativo, donde es la administración la que regula una serie de situaciones y toma de decisiones en forma unilateral respecto a una situación de interés particular
particular o general. No, se trata de un acto de ejecución permitido por dicha norma para atender la necesidad de que se pretende suplir impuesta por la situación que se pretende conjurar. En este caso, garantizar las necesidades básicas y la salud de la población más vulnerable de la ciudad, realizando previamente a la autorización impartida todos los trámites presupuestales que culminaron antes de impartir la respectiva autorización con el decreto de modificación del presupuesto del 26 de marzo del 2020, aportado con la versión libre por mi defendida, asegurándose de esta forma con la existencia de la partida presupuestal suficiente para atender el gasto que se ordenó tanto en la autorización como en el contrato y o convenio suscrito. Posteriormente, cuando las condiciones de hecho lo permitieron, se suscribieron los mencionados contrato y convenio previa obtención del certificado de disponibilidad presupuestal requerido para el efecto. De esta forma, y apoyado en los documentos sobrantes en el proceso y las aportadas en la versión libre y su adición por la disciplinada, se puede afirmar que su actuación estuvo apegada a las disposiciones que regulan la materia en urgencia manifiesta por parte de la Ley 80 del 93. En la página 14 del auto 729 de septiembre 2 del 2021, se expresa que mi representada vulneró el decreto 4112.010.20.0737 del 24 de marzo del 2020, citando las disposiciones del artículo primero de dicho decreto. Revisando su contenido transcrito, se desprende que el mismo se refiere a la delegación para suscribir todos los actos y documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión señalados en la norma legal que allí se cita. Esta disposición, en mi entender, no tiene relación con el contrato de suministro suscrito con Supertendas Cañaveral, ni con el convenio suscrito con FENALCO, que se refieren al suministro de bienes, mercados o bonos, para luego repartirlos como ayudas alimentarias. El artículo 32 de la Ley 80 del 93 define los contratos de prestación de servicios. Son contratos de prestación de servicios los que les celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo pueden celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Conforme al artículo 2.2.2.1.4.9 del decreto 1082 del 2015, en armonía con lo previsto en el decreto 1510 del 2013, artículo 81, las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra en forma independiente prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Un ejemplo clásico del contrato de suministro es el de servicios públicos, donde de forma permanente y continuada se suministra energía, agua, gas, etcétera, y se paga mensualmente según lo que se haya consumido o suministrado. El contrato de suministro también aplica para proveer materias primas, mercancías, materiales, repuestos, etc. Este contrato permite generar estabilidad en la entrega de un producto o servicio con un precio estable, pues no es lo mismo ir al almacén a comprar cada cosa que se necesite al precio que esté al día en que se necesita, que asegurar una entrega constante a un precio previamente pactado. Como puede verse, se trata de contratos con finalidades diferentes a las que se establecieron en el contrato de suministro con Supertiendas Cañaveral y el convenio con FENALCO. Posteriormente, cita
el artículo en el auto, ¿no? El auto 729 del 2 de septiembre del 2021, se cita el artículo 71 del decreto 111 del 96, el artículo 25 de la ley 80 del 93 sobre el principio de economía y los artículos 41 y 42 de la misma ley 80 del 93 y en el concepto de violación de dichas normas. Luego de referirse en particular a cada una de las disposiciones citadas, el despacho manifiesta que, abro comillas, y es que ese acto administrativo de la declaratoria de urgencia manifiesta afectaba las apropiaciones presupuestales y por ello la ejecución del ordenado debía contarse con los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal previos a la contratación, sea esta verbal o escrita en el marco de la urgencia manifiesta y posterior a ello. Asimismo, esos compromisos deberán contar con el registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. El mismo artículo 71 del decreto 111 del 96 establece que cualquier compromiso que se adquiera con violación a estos preceptos quedará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones. Me refiero entonces a lo expresado por la personería en ese aparte del auto 729 del 2 de septiembre del 2021, páginas 14, 15 y 16 de la siguiente forma. El artículo 42 de la ley 80 prevé que cuando se presente una circunstancia que pueda catalogarse como de urgencia manifiesta, esta debe declararse mediante acto administrativo motivado, es decir, a través de una manifestación unilateral de voluntad razonablemente justificada, proferida por el representante legal de la entidad o quien sea, en dicho caso, el titular de la competencia para contratar, según lo establecido en los artículos 11 y 12 de la misma ley, conforme al artículo 7 del decreto 440, ya que con la declaratoria de urgencia de emergencia económica se tiene justificado la declaratoria de urgencia, o sea, no requiere probarse la ocurrencia de los hechos que generan la declaratoria de urgencia manifiesta prevista en el artículo 42 de la ley 80 del 93. Por obvias razones, al tratarse de una circunstancia imprevista y apremiante, no es necesario realizar estudios previos. Es por ello que el artículo 2.1.2.14.2 del decreto 1082 del 2015 establece que si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces de acto administrativo de justificación y en este caso la entidad estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos. Una vez expedido el acto administrativo, la entidad estatal debe realizar todos los trámites internos que sean necesarios para contratar, entre ellos la disposición de los recursos. En tal sentido, el tercer inciso del artículo 42 de la ley 80 señala que con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente. Si revisamos el decreto 4112.010.20.0734 del 20 de marzo del 2020, con el que se decretó la urgencia manifiesta, no afecta ninguna apropiación presupuestal. Ese acto administrativo lo que sirve es como justificación de la contratación bajo la modalidad de urgencia manifiesta que realicen las distintas dependencias de la Administración de Santiago de Cali y cualquier otra entidad pública del país en ese momento por expresa disposición del decreto 440 del 2020 expedido por el señor presidente de la República. Por ello, no es de aplicabilidad para esta modalidad de contratación esa parte del artículo 71 del decreto 111 del 96. Los traslados presupuestales se hicieron adelantando todo el trámite requerido tal y como fue descrito en su versión por mi comandante, materializando la modificación presupuestal como consta en el decreto 4112.010.20.0748 de marzo 27 del 2020, que modifica el presupuesto y por el cual se adiciona al proyecto BP 260 00835
apoyo al programa de seguridad alimentaria y nutricional de la población. En ese trámite se obtuvo autorización del CONFIS municipal para este efecto, es decir, que los compromisos se adquirieron con las modificaciones autorizadas por el CONFIS y cumpliéndose de esta forma las previsiones del artículo 71 del decreto 111 del 96. El artículo 25, numeral sexto de la ley 80, en armonía con lo previsto en el artículo 32 de la ley 1150 del 2007, preceptúa que las entidades estatales abrirán licitaciones e iniciarán procesos de suscripción de contratos cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales, es decir, o lo uno o lo otro. La doctrina de la Procuraduría General de la Nación en diversas oportunidades se ha pronunciado en el sentido de manifestar que si el disciplinado se cercioró respecto de la existencia de las partidas presupuestales que le permitan realizar un gasto, no incurre por carencia del certificado de disponibilidad presupuestal en falta disciplinaria. Al respecto, por ejemplo, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal en el proceso adelantado contra el Contralor Departamental de Bolívar, con radicación 021 11 63 68-2005, en fallo del 28 de abril del 2008, con relación a ese tema, dijo lo siguiente, abro comillas, al respecto la doctrina considera, el certificado de disponibilidad presupuestal es un acto mediante el cual la entidad, normalmente con la intervención del jefe o director de presupuesto, manifiesta mediante un documento que en el presupuesto aprobado para la correspondiente vigencia existe un rubro para atender el gasto que se causará con ocasión del contrato. El registro presupuestal, por el contrario, es un acto posterior a la firma del contrato que radica definitivamente los recursos en función del gasto que se ha comprometido y por consiguiente no ostenta un carácter general sino específico. En él se precisa tanto el valor como el objeto del gasto y la persona que será beneficiada con el mismo. El requisito contenido en el estatuto contractual es de verificación de la existencia de las correspondientes partidas o disponibilidades presupuestales. No es necesario en consecuencia que se expida un certificado o documento en el que conste el cumplimiento del requisito. Será suficiente que se examine si dentro del presupuesto existe una partida que pueda destinarse a cubrir el gasto. Más adelante, en ese mismo fallo, recoge un fallo de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, decisión del 28 de junio del 2007, aprobado en acta de sala número 27, expediente 161-3516, disciplinado director de Carsucre, apelación fallo de instancia sobre este mismo tema. Dice lo siguiente, abro comillas, de conformidad con las pruebas descritas debe aceptarse que inconvenientes de orden técnico pueden incidir en el hecho de que el certificado de disponibilidad presupuestal no hubiera sido expedido con anterioridad a la fecha en el que el disciplinado impartió la autorización el 1 de agosto del 2002, sino el día 9 de dicho mes y año, pero ello no significa que el implicado no se hubiera cerciorado de la existencia de apropiación disponible para la asunción de dicho compromiso, pues la orden impartida al señor entre paréntesis, para poner a disposición de la corporación un vehículo durante el mes de agosto, fue para ser utilizado en el transporte de los funcionarios a diversos municipios dentro del marco del plan estratégico para la restauración y el establecimiento de bosques en Colombia, Plan Verde, Bosques para la Paz. Es decir, estaba relacionado su utilidad con un específico programa, que a su vez contaba con recursos destinados específicamente a su ejecución que no podían ser utilizados para ningún otro fin, recursos que ascendían al monto de 13.576.160, de los cuales habían sido comprometidos previamente 10.500.000 pesos, pudiendo aún comprometerse un saldo de 3.076.160, el cual no superó la orden impartida en agosto del 2002, que fue por 1.500.000. En consecuencia, es dable concluir que se cumplió con el propósito o finalidad del certificado de disponibilidad presupuestal, cuál es tener la certeza de la existencia de apropiación presupuestal suficiente para atender el gasto. Tan es así que fue expedido dicho certificado el 9 de agosto del 2002 y el registro presupuestal en la misma fecha. Razones que conducen a esta instancia a concluir que se debe absolver al disciplinado por esa imputación. Ahora bien, es claro que la Secretaría de Bienestar Social realizó con las demás dependencias de la Administración Distrital todos los trámites previos en materia presupuestal para poder contar con la partida presupuestal necesaria que le permitiera tener certeza de recursos para adelantar la contratación para la ejecución de la mencionada estrategia alimentaria,
que, como se ha explicado con suficiencia en esta oportunidad, se requería para el cumplimiento de los fines estatales con la población más vulnerable de la ciudad, los cuales se encontraban previstos en el decreto 4112.010.20.0748 de marzo 26 del 2020. Es decir, se verificó por parte de la Secretaría de Bienestar Social la plena existencia de la partida presupuestal suficiente para atender el gasto con motivo de la autorización brindada a Fenalco Valle mediante acta 4146.010.27105 del 27 de marzo del 2020. El contrato se suscribió posteriormente y para el mismo se expidió el certificado sobre la disponibilidad presupuestal que ya se había verificado su existencia, tal y cual como se explicó en precedencia, y que se encuentra consignado en el decreto de modificación del presupuesto del Distrito de Santiago de Cali, expedido el 26 de marzo del 2020, previa autorización del CONFIS municipal en su sesión del 25 de marzo del 2020. Acta 4131.020.113.010-2020. Esta acta se aportó por mi defendida en audiencia inicial del 5 de octubre del 2021 y obra como prueba en el expediente del proceso. Pero igualmente paso con la autorización brindada a Supertiendas Cañaveral S.A. mediante acta 4146.010.27-1.07 del 14 de abril de 2020. Pero además tengas en cuenta que la partida consignada en el decreto número 4112.010.20.0748 de marzo 26 del 2020, con el cual se modifica el presupuesto del Distrito de Santiago de Cali, para la vigencia de ese año, le permitió a la Secretaría de Bienestar Social contar con los recursos para realizar el gasto para la ejecución de las mencionadas contrataciones con motivo de la emergencia sanitaria en virtud del COVID-19, contar con el certificado de disponibilidad presupuestal expedido para la suscripción del contrato de suministro y el convenio con Fenalco, y poder realizar el registro presupuestal con el que se aseguraron los recursos para este contrato, sin que en ningún momento las actividades contractuales se hayan ejecutado sin el pleno respaldo de recursos presupuestales para el efecto, y menos que se haya causado detrimento del patrimonio público, como se pudo apreciar de las pruebas aportadas con la versión libre y en la audiencia inicial, y por lo tanto no es posible, como lo afirma su despacho, que se haya configurado un hecho cumplido en esta materia. Por ello, no se configura una violación por parte de mi mandante de sus deberes como servidora pública, considerados los numerales 22 y 31 del artículo 48 de la ley 734 del 2002, puesto que para impartir la autorización de inicio de la ejecución de actividades contractuales de la entrega de ayudas alimentarias para la población más vulnerable de la ciudad, con motivo de la emergencia sanitaria que vive el mundo y la situación de aislamiento obligatorio para el mes de marzo del 2020, dada por mi defendida Fenalco y a Supertiendas Cañaveral, la Secretaría de Bienestar Social a su cargo contaba con una partida presupuestal de 60.000 millones de pesos en el decreto 4112.010.20.0748 de marzo 26 del 2020, gasto 410.620.005, población vulnerable atendida diariamente en comedores comunitarios de comuna y corregimiento, BP 260-00835, apoyo al programa de seguridad alimentaria y nutricional de la población en extrema pobreza en Santiago de Cali. Con ello fácilmente se colige que había recursos suficientes para atender sin detrimento alguno para el patrimonio del Distrito de Santiago de Cali las actividades contractuales que se ordenaron para atender, repito, las necesidades básicas de la población más vulnerable de la ciudad, cumpliendo no solo con los fines esenciales del Estado, sino también dando aplicación al principio de solidaridad consagrado tanto en el preámbulo de la Carta y en el artículo primero de la misma. No sobra manifestarle que el decreto 4112.010.20.0748 de marzo 26 del 2020, expedido por el señor alcalde del Distrito de Santiago de Cali, y como tal tiene el carácter de documento público, auténtico, a las luces de las previsiones de los artículos 243 y 244 del Código General del Proceso, y por ello tiene el alcance probatorio en este proceso. Seguidamente en las páginas 16 y 17 del auto 729 de septiembre 2 del 2021, se le indica a la disciplinada faltar a sus deberes considerados en los numerales
1 y 2 del artículo 34 de la ley 734, como también incumplir las previsiones del numeral primero del artículo 35 de la misma norma, que regula las provisiones que genera falta disciplinaria para un servidor público, argumentando en el concepto de violación que esas normas se violan al haber omitido el cumplimiento de deberes por omitir el cumplimiento de la normatividad que regula la contratación estatal en el marco de la urgencia manifiesta. No se vulneró deber funcional alguno, ni se incurrió en provisión alguna que puede ser catalogada como falta disciplinaria, puesto que precisamente la actuación surtida se realizó con estricto apego a las disposiciones de los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 80 de la Ley 80 del 93, como también con el cumplimiento de los fines estatales que se perseguían con la mencionada contratación, que buscaba proporcionar ayudas alimentarias a la población más vulnerable de la ciudad para satisfacer las necesidades básicas y la salud y la vida, ya que la contratación se hizo cumpliendo con el procedimiento para contratar por urgencia manifiesta y contando con la existencia de las partidas presupuestales necesarias para dar las autorizaciones de inicio al contratista y asociado y suscribir el respectivo contrato y convenio cuando las situaciones se lo permitieron. Así las cosas, nos encontramos que los hechos que configuran el cargo endilgado Así las cosas, no encontramos que los hechos que configuran el cargo endilgado constituyan una conducta típica sujeta de reproche disciplinario. Partida para ordenar el gasto había en el presupuesto, como ya se ha explicado. Por lo tanto, esa omisión presupuestal endilgada no existió. Pero además, si en gracia de discusión considera su despacho que hay una adecuación típica de la mencionada conducta, la misma carece de ilicitud sustancial, pues como ya se dijo, no se causó ningún perjuicio al distrito de Santiago de Cali, ni al funcionamiento del mismo, amén de encontrarnos en una situación de emergencia que ameritaba el actuar inmediato de sus autoridades en favor de la gente más humilde de nuestra ciudad, evitando de esta manera azonadas, disturbios, motines que perturbaran la convivencia pacífica de la totalidad de los bienes de los habitantes de Santiago de Cali y respondiendo a lo mejor por daños causados a los mismos que generaran acciones judiciales en contra del distrito de Santiago de Cali. Al estar desprovista la conducta de antijudicidad, no existe falta disciplinaria por la que deba responder mi defendida. Finalmente, si su despacho considera que mi defendida ha incurrido en la falta disciplinaria que se le indica en el cargo formulado, le solicita tenga en cuenta que todo su actuar estuvo encaminado a cumplir con los fines del Estado, principalmente aquellos que tienen relación con la especial protección que tiene la población más vulnerable. Regáleme un minutico, ¿me regala un minutico, por favor? Sí, claro, doctor, no hay problema. Retomo. Finalmente, si su despacho considera que mi defendida ha incurrido en la falta disciplinaria que se le indilga en el cargo formulado, le solicito tenga en cuenta que todo su actuar estuvo encaminado a cumplir con los fines del Estado, principalmente aquellos que tienen relación con la especial protección que tienen la población más vulnerable de la sociedad colombiana, como son los niños, adultos mayores, discapacitados y en general todos aquellos que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, conforme a las normas constitucionales citadas a lo largo de estos alegatos de conclusión. De la actuación administrativa adelantada por la Secretaría, emerge que su actuación se encuentra parada por una causal de exclusión de responsabilidad prevista en el numeral segundo del artículo 28 de la Ley 734 del 2002, al haber obrado en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal
de mayor importancia que el sacrificado. La Ley 734 del 2002 establece las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria. Artículo 28. Causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta. 2 puntos. Numeral segundo. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado. Vemos pues que la doctora Fabiola Perdomo Estrada sacrifica el cumplimiento de normas legales que regulan la materia respecto de contar con un certificado de disponibilidad presupuestal previo a la ordenación de las actividades contractuales a Superintendencias Cañaveral y a FENALCO el 27 de marzo y 14 de abril del 2020 por la entrega de las ayudas alimentarias a la población más vulnerable de la ciudad para dar cumplimiento a los fines del Estado de asegurar la protección para los niños, artículo 44 de la Constitución Política, a las personas de la tercera edad, artículo 46 de la Constitución Política, las mujeres, artículo 43 de la Constitución Política, las personas en situación de debilidad manifiesta por su condición económica, física o mental, artículo 13 de la Constitución Política, la familia, artículo 42 de la Constitución Política, asegurar la efectividad de los derechos fundamentales y la convivencia pacífica, artículo 2 Constitución Política, y el cumplimiento de los tratados y derechos fundamentales aprobados y ratificados por Colombia, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagran el deber de ayuda alimentaria para la población más vulnerable de cada uno de los estados suscribientes de dichos tratados y que tienen fuerza sobre el derecho interno, como lo establece el artículo 93 de la Carta. En la valoración de deberes se debe tener en cuenta, comillas, en la valoración de deberes se debe tener en cuenta que es superior a aquel que propende por la debida atención y principios superiores de la función pública en el Estado social y de democrático derecho, cierro comillas, conforme a lo indicado por el tratadista doctor Ezequiel Manuel Sánchez Herrera en su libro, abro comillas, Dogmática Practicable de Derechos Disciplinarios, cierro comillas, ya expuesto en la argumentación de la presencia de esta causal de exclusión de responsabilidad en el cargo 1, en el cargo formulado por su despacho a mi defendida. Visto lo anterior, vemos que está el deber de cumplir lo estipulado en el artículo 7 del decreto 2460 del 2014 y el derecho constitucional consagrado en nuestra Carta de Derechos en su artículo 13, 42, 43, 44, 46, 93, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, la entrega de ayudas alimentarias les garantizó su derecho a tener acceso a la alimentación en momentos en que no podían realizar actividad económica alguna que les permitiera obtener recursos para su sustento. En, abro comillas, dogmática practicable del derecho disciplinario, cierro comillas, se cita lo siguiente, abro comillas, la sala disciplinaria, con ponencia de uno de los autores, dio aplicación a esta causal en materia contractual, asentando 2 puntos, comillas, el disciplinado al momento de tomar la decisión de efectuar la contratación objeto de la imputación tuvo que ponderar deberes cuyo cumplimiento le imponía el cargo. De una parte, el cumplimiento del requisito legal de contar con el certificado de disponibilidad presupuestal, que como no se podía expedir ante la situación de estar en proceso la implementación del aplicativo de la resolución 36, lo condicionaba a no celebrar el contrato hasta tanto se pudiera contar con dicho documento, que como se advierte a proceso pudo ser expedido hasta el día 14 de enero del 2002, y de otra parte no podía realizar actos u omisiones que causaran la perturbación injustificada de un servicio esencial, como lo era la atención en el área de psicología que prestaba la doctora Julieta Osorio Morales al personal asignado al batallón de artillería número 13, y por el contrario, desde su órbita funcional, defender el derecho fundamental a la vida y en conexidad con la salud mental y física del personal militar asignado a dicho batallón, que como consecuencia de actos de desequilibrio mental se pudieran afectar, derechos que podían ponerse en riesgo si se suspendía el servicio que era atendido por dicha profesional. La prestación del servicio de psicología en batallón de artillería número 13, general Fernando Landazaba Reyes, para el personal uniformado asignado al mismo, obligación a cargo del Estado, personificada en el disciplinado
dada su condición de ordenador del gasto, no se podía suspender porque constituía poner en riesgo la salud y posiblemente la vida de dicho personal, y por ende desconocer la obligación constitucional de defender y proteger los derechos fundamentales, el cual no podía acceder para el cumplimiento de una formalidad exigida para efectuar la contratación, como lo era el certificado de disponibilidad presupuestal. Pero en el presente caso, aunque dicho documento no pudo ser expedido para la fecha de celebración del contrato por la coyuntura que se presentó en la implementación de la actualización de la versión 2.5 del aplicativo de la resolución 036, los recursos para efectuar dicha contratación habían sido asignados por la Dirección de Sanidad del Ejército al citado batallón mediante la orden administrativa de partidas de sanidad, situación que brindaba al implicado el conocimiento que el contrato a celebrar tenía el respaldo presupuestal necesario, como se constata con la expedición posterior el 14 de enero del 2002 de dicho documento, y ante la necesidad premiante de no interrumpir el servicio de psicología en aras de proteger un derecho fundamental y no incurrir en una conducta que constituyera suspensión o perturbación del servicio esencial a la salud en el área que desempeñaba, la profesional efectuó su contratación. Cierro comillas. En el caso que nos ocupa, se sacrifica el requisito del certificado de disponibilidad presupuestal por el cumplimiento de un deber constitucional con la finalidad de proteger a la población más vulnerable de la ciudad, garantizándole una ayuda alimentaria y evitar la perturbación de la convivencia pacífica. Y allí también, pues, las condiciones del mercado, el aislamiento, del desabastecimiento, también hacían que la actuación tuviera que ser rápida y muy inmediata. Por todo lo expuesto en precedencia, se cumplen los requisitos para el reconocimiento de esta causal. Debo llamar la atención de su despacho porque el suscrito apodado ya ha solicitado la aplicación de esta exclusión de responsabilidad numeral segundo del artículo 28 de la ley 734 del 2002. En un proceso disciplinario con radicación 303-17 adelantado por la Personería Municipal contra la Secretaría de Educación Municipal, proceso ya fallado y archivado, se investigaba en síntesis los siguientes hechos. Ahora comillas, que durante la ejecución del contrato se prestaron los servicios de transporte escolar a 9.902 estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Santiago de Cali desde el día 8 de abril hasta el 8 de agosto del 2016. No obstante, el acta de inicio del contrato se firmó el día 12 de abril en razón a que el registro presupuestal de compromiso se expide en esa fecha. Como prueba de la prestación del servicio, se adjuntan a la presente acta los certificados de los rectores de las instituciones educativas donde consta la prestación del servicio desde el 8 de abril del 2016, aun cuando los operadores no contaban con el correspondiente registro presupuestal de compromiso. Es decir, lo que en esa ocasión se estableció fue el cumplimiento por parte de la Secretaría de Educación Municipal de Cali de sus obligaciones constitucionales con los niños de la población educativa beneficiarios de la prestación de transporte escolar con la obtención del registro presupuestal, que es un requisito previo y que habilita para la ejecución de todo contrato estatal. Mediante resolución 025 del 27 de septiembre del 2018, con la que se falla en primera instancia dicho proceso, la Personería Municipal de Cali acogió el actuar de la Secretaría de Educación de dicha época, de la Secretaria de Educación Municipal de dicha época, como una exclusión de su responsabilidad al haber privilegiado los derechos de los niños frente al deber legal presupuestal en materia de contratación de constituir previamente el registro presupuestal para la ejecución del mencionado contrato de transporte. Dijo en aquella ocasión la Personería Distrital de Santiago de Cali, abro comillas, el reproche disciplinario presuntamente endilgado a la disciplinada fue la ejecución anticipada del contrato antes de suscribir el acta de inicio y el registro presupuestal de compromiso. Para que este fuera posible, debía el Departamento de Hacienda Municipal crear al contratista para proceder a la expedición del registro presupuestal. Vemos pues que la doctora XX
sacrifica el cumplimiento de este requisito contemplado en el artículo 41 de la Ley 80 del 93 ante la no entrega oportuna por parte del Departamento de Hacienda Municipal de la creación de este contratista en el sistema, es decir, no trasladó esta demora a la población objeto de este servicio y de toda protección por parte del Estado como lo son los niños contemplados en nuestra Carta de Derechos en su artículo 44 que reza en su inciso tercero que abro comillas, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, cierro comillas, y de esta forma cumplió la Secretaría de Educación Municipal de Cali con los fines esenciales del Estado, como lo son el servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, cierro comillas. Y más adelante agregó, abro comillas, visto lo anterior, vemos que está el deber legal de cumplir lo estipulado en el artículo 41 de la Ley 80 del 93 y el derecho constitucional consagrado en nuestra Carta de Derechos en su artículo 44. Los derechos fundamentales de los niños a tener educación y que el Estado, la familia y la sociedad tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos y que sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás. Vemos pues que este servicio de transporte prestado a los niños del servicio educativo es una forma de garantizarles el acceso a este derecho. Quien en aras de garantizar el acceso de estos niños al servicio educativo se cumple en detrimento del cumplimiento de un deber legal consagrado en el artículo 41 de la Ley 80 del 93. Cierro comillas. Y concluye la personalidad de la siguiente forma, abro comillas, que uno de estos deberes impone un hacer, que la investigada doctora XZY hizo prevalecer el deber de mayor jerarquía, es decir, sacrificó el deber legal por el deber constitucional. De acuerdo al anterior, cumple los requisitos para el reconocimiento de esta causal. Cierro comillas. La decisión de la personalidad en este proceso fue la de absolver del cargo imputado a la disciplinada al obrar bajo la causal de exclusión de la responsabilidad en los términos y condiciones ya reseñados en este alegato. Finalmente, quiero resaltar que mi defendida actuó con inmediatez en un momento en que las gentes más humildes de Santiago de Cali necesitaban la atención del gobierno caleño. Y mi llamado a usted, señora personera, es que tenga en cuenta, además de todo lo expuesto, que se atendió a cabalidad a la población más vulnerable con la implementación de esta estrategia. La Procuraduría General de la Nación, en distintos fallos, ha analizado la connotación temporal de la declaratoria de urgencia manifiesta, es decir, lo que implica la temporalidad en la ejecución de las actividades desplegadas por los servidores públicos cuyo deber funcional están llamados a conjurar o mitigar los hechos que constituyen la necesidad de la declaratoria de urgencia. La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en el fallo de segunda instancia del 22 de septiembre del 2005, expediente 161-02564, señaló lo siguiente, abro comillas, si un hecho es de urgencia manifiesta se impone su atención inmediata, prevalece su solución con el fin de proteger el interés público, la sociedad que es o pueda ser afectada por el mismo, pues lo importante desde el punto de vista de los fines del Estado a los cuales sirve la contratación como un instrumento jurídico es la protección de la comunidad y el logro de la atención de los servicios y funciones que a las entidades estatales les corresponde legalmente cumplir. Ello justifica y hace necesaria la urgencia manifiesta. Por supuesto, si la autoridad administrativa se encuentra ante el inminente ocurrencia o la presentación efectiva del riesgo que, aunque obedece a una situación previsible, demanda una actuación inmediata para evitar graves daños al interés general, conforme a los hechos objetivamente señalados por el artículo 42 de la Ley 80, es procedente la declaratoria de urgencia y la actuación excepcional de contratación por vía de selección directa al contratista. En este sentido, vale decir, del servidor público se predica el deber de actuar para evitar la ocurrencia inmediata del riesgo o para disminuir la extensión de sus efectos dañinos una vez ocurridos. Cierro comillas. Para la determinación de la inmediatez se debe tener en cuenta todos los actos realizados para la conjurar
conjuración de la situación excepcional que se presenta y que origina la declaratoria de urgencia manifiesta. Por todo lo expuesto, solicito a la señora persona delegada declarar desvirtuado el cargo formulado a mi defendida y, en consecuencia, absolver de toda responsabilidad a la doctora Fabiola Perdomo Estrada, secretaria de Bienestar Social, para la época de los hechos investigados en este proceso. Muchas gracias por su paciencia y resistencia. Muchas gracias, doctor. Bueno, rendidos entonces los alegatos de conclusión por parte de la defensa de la doctora Fabiola Perdomo Estrada, procede este despacho a suspender entonces la presente diligencia para fijar nueva fecha de hora para reanudarla y poder proferir el fallo de esta instancia. Doctor Juan Camilo, si es tan amable, para que fijemos fecha y hora. Sí, doctora, tengo fecha para el 28 de octubre. Correcto. ¿Qué hora sería, doctor Juan Camilo? En la tarde, a las 2 de la tarde. ¿Listo? ¿Cuándo? Jueves 28. Sí, señora. Jueves 28. A las 2 de la tarde. Ajá. 2 de la tarde. Exacto. Bueno, está bien, está bien. Correcto. Vale. Estoy pendiente aquí, doctora, de meterme a otra audiencia, por eso estoy como pendiente. Listo. Ya Bueno, terminamos, doctor. En este estado diciendo las 3:37, se suspende esta audiencia y se fija como fecha para su continuación el próximo jueves 28 de octubre a las 2 de la tarde, oportunidad en la cual se reanudará la presente. En constancia no se firma por los que intervinieron, toda vez que el desarrollo de la audiencia se encuentra grabado en medio digital. Se notifica por estrados esta decisión. listo. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Igualmente, Gracias, buenas Hasta tardes. luego, que estén muy Buena bien. tarde. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen Hasta luego. las distracciones de último momento. Muchas gracias. Muy Tranquilo. amable. Que estén muy bien. Hasta luego.